Hola, muy buenas a todos desde Eficiencia. Hoy vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares que ocurren entre moléculas covalentes. Si dibujamos aquí varias moléculas covalentes, si no colocamos ninguna fuerza de unión entre ellas, o si no existieran en ningún momento, estaríamos diciendo que en cualquier momento podrían moverse libremente y estarían, por tanto, en estado gaseoso sin importar la temperatura. Eso evidentemente no es así. Y en las moléculas o las sustancias covalentes encontramos estado sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de la temperatura. Eso implica que debe de haber algún tipo de conexión entre moléculas. A esa conexión es a lo que se conoce como fuerzas intermoleculares. Vaya palabra larga. Moleculares. Escrita. ¿Cuál es la naturaleza de esas fuerzas intermoleculares? Pues electrostática. Va a ser una atracción entre dipolos. Una atracción de dipolos. Volvemos al dibujo inicial. En cada molécula tendríamos un dipolo, es decir, una carga parcial positiva ahí, negativa aquí, por lo tanto negativa aquí y positiva. Van a traerse estos polos de cada dipolo, positiva aquí y negativa aquí. Bien, básicamente esto sería una explicación rápida y sencilla de lo que son las fuerzas intermoleculares, pero evidentemente nosotros vamos a dedicarle algo más, lo vamos a estudiar un poco más en profundidad y vamos a empezar dándole un nombre un poco más exótico a esas fuerzas intermoleculares. Y es que se conocen generalmente como fuerzas de Van der Waals. A mí que me gusta esta palabra, fuerza de Van der Waals. Me gusta cómo suena el nombre. Bueno, pues el primer caso en el que hemos hablado hoy es la existencia de un dipolo, el que va a ocurrir en moléculas, borra esto de aquí, en moléculas polares. Eso ya lo hemos visto, hemos estudiado eso, en el enlace covalente, que puede haber moléculas polares y por lo tanto tienen dipolos permanentes. Vamos a verlo con más detalle, este caso con un ejemplito de un caso especial. Y es que se produce la formación de un dipolo-dipolo especialmente fuerte cuando participa, caso especial como digo, cuando participa el hidrógeno. Y de hecho se llama a este tipo de enlace de fuerza Van der Waals puente de hidrógeno. ¿Cómo ocurre? Bueno, pues tenemos al átomo de hidrógeno que se va a unir al unirse a tres tipos distintos de átomos, nitrógeno, oxígeno y flúor, debido, primero, a la gran diferencia de electronegatividad entre ellos. El hidrógeno es bastante electropositivo en comparación con esos otros gases, por lo tanto hay una marcada, una elevada diferencia de electronegatividad y además el átomo de hidrógeno es bastante pequeñito. Luego, el átomo de hidrógeno es muy pequeño en comparación, lo cual permite que se acerque mucho el átomo de hidrógeno de una molécula al átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor de otra. Entonces eso condiciona que vaya a ser un enlace bastante fuerte para ser una fuerza intermolecular o de Van der Waals. Dipolo muy marcado, hidrógeno pequeñito. Si vemos esto con el ejemplo del agua, la unión del hidrógeno con el oxígeno, y dibujo aquí varias moleculitas, aquí tendríamos el hidrógeno unido a dos, el oxígeno, perdón, unido a dos hidrógenos, por lo tanto el polo negativo estaría en el hidrógeno y el polo positivo estaría en la parte de los oxígenos. Si dibujo aquí más moleculitas de agua, voy a dibujar aquí otra, vamos a dibujar aquí otra y aquí otra más. Por lo que se van a producir son fuerzas atractivas
entre los polos positivos y los polos negativos, conformando, como digo, esos puentes de hidrógeno. Y esto no es ninguna tontería, ya que esa relativa gran fortaleza de los puentes de hidrógeno y su cantidad, se pueden formar mucho en un momento dado, van a variar notablemente las características del agua respecto a otras sustancias parecidas. Por ejemplo, va a elevar su punto de ebullición. Cual está claro, ya que para pasar de estado líquido a estado gaseoso tenemos que romper estos puentes de hidrógeno, luego hay que aplicar energía. Va también a aumentar la tensión superficial del agua. A esto en concreto le dedico un vídeo en la serie ¿Por qué? Le podéis echar un vistazo si os apetece. Es decir, los puentes de hidrógeno van a modificar enormemente las características del agua, la cual es básica, una molécula básica para la vida. Luego, la vida depende en gran medida de esos puentes de hidrógeno. Por citar otro ejemplo, para que veáis la importancia de este tipo de enlace, en el ADN, la molécula en la cual reside la información básica para la vida, el ADN está formado por dos cadenas de polidesoxirribonucleótidos, vaya nombrajo que me he soltado, es como un trabalengua, podéis intentarlo vosotros. Dos cadenas, esas dos cadenas están unidas por precisamente puentes de hidrógeno. Luego simplemente como un detalle más para que veáis la importancia de los puentes de hidrógeno. Bueno, y pasamos o volvemos a esta parte. Nos habíamos quedado en las moléculas polares y dipolos permanentes. Bien, pero ¿qué pasa con las moléculas apolares? ¿No hay en ellas fuerzas intermoleculares o de Van der Waals? Pues también. Lo que pasa en este caso, como las moléculas apolares, le iba a poner al revés, la dislexia que me viene y me va. Apolares. Como no hay dipolos permanentes, lo que se va a formar, lo vamos a ver ahora en un momento, con un ejemplo, son dipolos instantáneos. Dipolos en un instante. Este tipo de fuerza en la cual intervienen dipolos instantáneos, este tipo de fuerza de Van der Waals, se le llama en concreto fuerzas de London, debido al apellido de Fritz London, que fue el científico que se encargó de estudiarla en su momento. Bien, vamos a verlo, como digo, con un ejemplo, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, el ejemplo de una molécula apolar, el cloro molecular, vamos a dibujarla aquí, su moleculita, vamos a dibujar sus átomos de cloro unidos por enlace covalente, es totalmente apolar, exacta o mismas electronegatividades, ninguno de ellos tira con más fuerza de ese par de electrones del enlace, pero lo que puede ocurrir es que en un momento dado, en un instante, en ese orbital de enlace, los electrones se encuentren más cercanos a ese átomo de la derecha, lo cual va a suponer que se va a formar una cierta carga parcial negativa y por lo tanto aquí una positiva, en un instante. Si además consideramos que hay a su lado o adyacente otra moleculita, sus dos átomos, precisamente el que se haya formado este dipolo instantáneo aquí va a inducir a la formación de otro dipolo aquí. De hecho, a eso se le llama, precisamente a este otro dipolo, se le va a llamar, por tanto, dipolo inducido. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, aquí hemos dicho que se ha formado una carga parcial negativa, lo cual hace que repele a los electrones de valencia y hace que tiendan a situarse más en el átomo de la derecha, en este caso. Por lo tanto, ahora tenemos una carga parcial positiva aquí y una carga parcial negativa aquí. Y la formación, vamos a ponerlo en su color, de una fuerza atractiva de Van der Waals, en concreto, como es de dipolo instantáneo, fuerza de London. Esto ocurre en un instante. Luego, un momento después, esto desaparece, pero se forma en otro sitio, en otro momento. Y como hay muchísimas moléculas,
va a haber muchas moléculas de London, muchas fuerzas de London, perdón, de modo que, aunque es una fuerza atractiva débil, si hay muchas, puedes tener una importancia considerable. Cuando hay mucha, aumenta su importancia. Y la puede aumentar, como digo, de un modo importante, considerable. Voy a citar aquí el ejemplo, como curiosidad, de la salamanquesa. Ya que la salamanquesa, un tipo de reptil, lo podéis ver vosotros, sobre todo en verano, se ve comúnmente en las paredes, en los muros, que escalas con facilidad los muros, incluso boca abajo. Y la salamanquesa ha sido objeto de estudio de los científicos durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que un bicho tan grande, relativamente grande como este, pueda colgarse de los techos con tanta facilidad? Bueno, pues se ha descubierto, en el 2000 poco, se descubrió que se debe precisamente su adhesión a muros y paredes, se debe a las fuerzas de Van der Waals. Bueno, pues ahí lo dejo como curiosidad. Espero que os haya interesado el vídeo, que os haya dejado el tema de las fuerzas intermoleculares más claro. Nos vemos en el próximo.